Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de retro. Hoy vamos a hablar sobre el videojuego Nemesis o Gradius, como se le conoció en Japón, uno de mis juegos favoritos de este sistema. Si te mola el rollito, pues ya sabes, quédate, así que dentro intro. Nemesis es uno de los videojuegos más icónicos de la compañía Konami. Hay que tener en cuenta que primero se publicó en arcades bajo el nombre de Gradius en 1985. No fue hasta 1986 que llegó a nuestro querido MSX. También se publicó en otros sistemas como NES y PC Engine. Un dato a tener en cuenta es que la versión para Nintendo vendió 1 millón de copias ese año en el mercado japonés. Gradius fue aclamado por el público y los críticos elogiaron la mecánica del juego y el sistema de mejora de armas. Junto con el juego Xevious de Namco, Gradius es considerado como uno de los videojuegos más importantes del género shoot 'em up o matamarcianos, como lo conocíamos en esa época, habiendo allanado el camino para muchos juegos similares que le siguieron. Nemesis tuvo muchas secuelas como Salamander o Nemesis 2, el cual vemos ahora en pantalla. Por supuesto, destacar su música, la cual vais a estar durante todo el vídeo escuchándola para que flipéis con la música que tiene el juego y con los músicos que tenía Konami en su momento. ¿Y cuál es la premisa o guión de Nemesis? Para conocerla, vamos a mirar la historia que nos contaban en las instrucciones europeas. El planeta Nemesis, un mundo pacífico parecido a la Tierra, se encuentra ahora bajo un ataque espacial total por parte de sus viejos enemigos, seres del cúmulo estelar subespacial de Bacterion. La gente de Nemesis corre el peligro de ser completamente destruida por las bacterias ameboides. Para salvarlos, acabas de lanzar el prototipo de caza hiperespacial, el Big Viper. La galaxia entera espera tu duelo a muerte con los malvados Bacterions. Tu objetivo es la superfortaleza Bacterion Saerius. Para lograrlo debes robar las cápsulas de energía enemigas a lo largo de tu ruta y aumentar los hiperpoderes del Big Viper. Vaya tela con los marcianitos. Bacterion, cabrón. Vamos a analizar la jugabilidad y te daré algunos consejos para que puedas llegar hasta el final. Cuando comienza el juego, la nave es muy lenta y tiene poca potencia de disparo, pero la Big Viper puede mejorar enormemente recolectando y usando las cápsulas rojas que dejan los enemigos, bien al matar un enemigo de color rojo o una hilera de ellos. A diferencia de la mayoría de los shoot 'em ups que usan diversos ítems para ganar habilidades, Nemesis tiene una serie de cápsulas las cuales cada vez que consigamos alguna, moverá a un lugar la barra de selección de armas. Cuando la mejora deseada está iluminada, el jugador puede presionar la tecla M en el caso de MSX, recibiendo la mejora pero perdiendo todas las cápsulas recolectadas hasta el momento. También aparecerán cápsulas azules que destruirán a todos los enemigos pequeños que estén en la pantalla. Voy a hacer una breve explicación sobre los tipos de power-ups que puedes obtener. Speed Up, velocidad. Yo suelo coger entre 4 y 5 porque más se me hace incontrolable. Evidentemente esto nos afecta a la velocidad de la nave. Missile. Sí que yo como se me da el inglés. Misiles, carajo. Pues puedes hacerte con 2 mejoras de misiles, indispensable para estar cubierto de los enemigos que pasan por debajo de la nave. Double o disparo doble. Esta habilidad añade un disparo de 45 grados al disparo principal, muy recomendable para la zona de los huesos y la última fase. También ayuda mucho para abrirte hueco en las fases de bonificación. Láser. Este arma está guapísima porque no se detiene al impactar con un enemigo pequeño. Es el arma ideal para atacar a muchos enemigos simultáneamente. Option o múltiple. Los Options son unas bolas elípticas parpadeantes que mimetizan el movimiento y ataque de la Big Viper. ¿Qué? ¿Te has fijado cómo hablo? Flipa. Por si fuera poco, los Options son invulnerables. Son súper útiles para atacar enemigos detrás de obstáculos o difíciles de alcanzar. Aparte, todas las armas que tenga el Big Viper se añaden automáticamente a cada Option. En la versión de MSX, el máximo que podremos obtener es de 2.
Shield, escudo o interrogante. Esta habilidad añade un escudo frontal a nuestra nave, siendo capaz de recibir unos cuantos disparos enemigos antes de desaparecer. Hay que tener cuidado porque el escudo es únicamente frontal, siendo la nave vulnerable por detrás, arriba o abajo. Algo curioso es que en la versión de NES el escudo, a pesar de estar delante, protege toda la nave. Hablemos de los secretos de Nemesis. Si colocas el cartucho de Twinbee en la ranura 2 de tu MSX, tu nave se convertirá en la icónica nave Twinbee, y las cápsulas de energía serán las famosas campanas. También tienes disponibles muchas contraseñas. Para utilizarlas, pulsa F1, escribe la contraseña y luego pulsa Enter. Algunas contraseñas son, por ejemplo, Hyper, donde consigues todas las armas o simplemente escribiendo el nombre del power-up que necesites. También hay 4 fases ocultas de bonificación donde puedes conseguir vidas y puntos extra. Las puedes encontrar en la fase 2, 3, 4 y 6. Para el de la fase 4 debes haber pasado por todos los agujeros en las montañas en las fases 1 y 4. Para acabar, decir que Nemesis para MSX debería de estar presente para todos los jugadores que le gustan los shoot 'em ups. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Ah, y se me olvidaba, a ver, esto lo tengo que leer porque todavía no me lo sé de memoria. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Y recordaros que hago directos en YouTube de lunes a viernes a las 21 horas, hora española. Despide el vídeo, Paquito. Hasta luego, Luca. Así que dentro su muerto.